que nosotros vamos a observar en el curso del desarrollo de las distintas patologías quirúrgicas que vamos a ver. Hoy vamos a tocar un tema importante que, si bien es cierto, ustedes ya lo han tocado en varias materias, cuál es el tema de la historia clínica. Hoy vamos a darle un enfoque a la historia clínica en el sentido de que la historia clínica en cirugía tiene algunos acápites que ustedes deben conocer. Este documento es un documento sumamente importante. No debemos olvidarnos que en la actualidad, o sea, el único documento que respalda el quehacer del médico, o sea, la actuación del médico, es precisamente la historia clínica. No nos olvidemos que ahora los abogados están detrás de los médicos. Por cualquier error que cometemos, ya nos tachan de que se llama de mala praxis, ¿no es verdad? Por tanto, entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestras espaldas. Y para ello, la historia clínica representa ser un documento en el cual nosotros debemos ser acuciosos en anotar, o sea, en poner en la historia clínica hasta el mínimo detalle de lo que corresponde ser a la historia propia del paciente. Por tanto, entonces, es importante que realicemos una historia clínica totalmente adecuada, porque no vaya a ser que por saltarnos o por obviar algún tipo de situación vayamos a tener problemas después en lo posterior. Es el documento que a nosotros nos va a respaldar de alguna forma, pese a que se dice que todo documento de esta naturaleza no tiene ningún valor legal, pero es la única forma de respaldar nuestra actuación. Por tanto, entonces, debemos hacer hincapié en la historia clínica. Y como ustedes saben, la historia clínica en general se subdivide en varios acápites, ¿no es verdad? Se subdivide, como ustedes saben, o sea, la primera parte, que resulta ser la anamnesis, ¿no es verdad? Que es recoger todos los datos, o sea, los síntomas, todo lo que el paciente nos va a ir contando de lo que sucede con la patología que le aqueja. Entonces, la anamnesis es una primera parte. Después de la anamnesis tenemos el examen físico. Después del examen físico tenemos que llegar a lo que es un diagnóstico presuntivo. Después del examen físico y el diagnóstico presuntivo al cual hemos llegado con la anamnesis y el examen físico, vamos a ir a los exámenes complementarios. Y por último vamos a tener a partir de ahí el diagnóstico definitivo. Diagnóstico definitivo que va a ir complementado con la actuación que vamos a proponer al paciente, que puede ser la actuación quirúrgica, ¿verdad? Entonces, ahí entramos a un documento que es un papelito donde nosotros debemos abocarnos si vamos a ser sometido el paciente a la intervención quirúrgica, que resulta ser el consentimiento informado, que es de suma importancia el consentimiento informado para realizar una actuación quirúrgica como tal. Luego de esto tendremos del consentimiento informado, realizaremos el procedimiento y tendremos el protocolo quirúrgico. El protocolo quirúrgico, la evolución del paciente y por último tenemos la epicrisis. Entonces, como ven, la historia clínica tiene una serie de elementos a considerar. En cirugía, o sea, han aparecido algunos elementos que no tenían ustedes en una historia clínica que les han enseñado en semiología, ¿no es verdad? Porque yo tengo entendido que el bolo 1 en semiología resulta ser la historia clínica. Como tal, entonces, vamos a ir desglosando todos estos elementos que constituyen la historia clínica en general. Primero vamos a ir por el tema de la anamnesis. En cirugía tenemos que analizar desde el punto de vista de qué enfoque le vamos a dar a la historia clínica. En este caso, por ejemplo, dentro de la anamnesis,
El primer acápite va a ser el nombre del paciente, ¿no es verdad? Tenemos que consignar el nombre y debemos acostumbrarnos porque los médicos dicen que nos estamos convirtiendo en mercantilistas, descorazonados. Nos tildan de una serie de situaciones en las cuales nosotros debemos poner en vigencia eh, lo que somos en realidad, nuestro amor, digamos, a la humanidad. Por eso estamos estudiando medicina. Por eso es que eso de la mala praxis a mí me parece un absurdo, porque no creo que después de haber estudiado tanto tiempo, no creo que haya un médico en el mundo que realice una mala praxis exprofesamente, ¿no es verdad? Con dolo. Se puede cometer errores, pero intencionalmente yo creo que nadie va a ir a hacer daño a una persona. Por eso es que debemos personalizar más nuestra historia clínica y al paciente tratar en forma personalizada. Por eso es importante el nombre. Porque no es correcto que vayamos al hospital, por ejemplo, y el paciente de la cama 23 o el paciente de la cama 5. ¿Quién es el paciente? Eso es ser despersonalizado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, qué bonito es acercarse a una cama de un enfermo y decirle, bueno, pues vamos a poner un ejemplo, tomarle de la mano al paciente de la parte. Al tomarle de la mano ya le estamos tomando el pulso al paciente, estamos haciendo ya parte de nuestro ejercicio profesional. Entonces le decimos, buenos días, don José, y le tomamos de la mano, ¿no es verdad? Estamos tomando el pulso al paciente, pero el paciente se siente pues ya protegido. Qué bonito es mi doctorcito, qué bonito es. Me ha llamado de mi nombre y me ha agarrado de mi mano. Entonces el paciente se entrega. Entonces ese pequeño detalle, ese pequeño hecho de personalizar al paciente con su nombre, resulta ser importante porque el paciente se entrega a su médico. Entonces ese paciente va a tener ganas de colaborar con su médico, porque si el paciente está dejado así, no colabora en nada, entonces es un paciente que no nos va a ayudar en el proceso que nosotros tenemos que lograr, el proceso de curación del paciente. Por tanto, entonces el nombre del paciente es importante en relación a la historia clínica porque debemos personalizar adecuadamente nuestro paciente. Bien. ¿Qué otro elemento consideramos en la anamnesis? Consideramos lo que es la edad, ¿no es verdad? La edad también es un factor importante, porque en la edad vamos a analizar que, bueno, la edad es importante por el hecho de que hay algunas patologías que son propias de algún grupo etario, ¿no es verdad? Por ejemplo, en la primera infancia estamos hablando de las hernias congénitas, hasta los 15, 16 años vamos a hablar de los procesos apendiculares que son mucho más frecuentes que en el adulto. Entonces vamos a ver que los pacientes aparecen con apendicitis agudas en esta edad. Entonces vemos de que es importante la edad en la edad mediana, que vamos desde los 18 hasta los 35, 40 años, en que estamos todavía en ese periodo de la juventud donde hacemos de nuestra vida pues un carnaval, ¿no es verdad? O sea, somos desordenados hasta en la comida. Y tenemos, o sea, la mayor parte de las patologías van a sentar en el tubo digestivo con problemas de tipo gastrointestinal, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque no nos cuidamos, pues, o sea, ahora más bien se deben estar cuidando porque están en sus casas, ¿no es verdad? Porque cuando está la facultad abierta, lo primero que hacen, o sea, el olor ya les provoca qué cosa, ir a comer su empanada tucumana, su papa rellena y demás cosas, ¿no es verdad? Entonces, esos desórdenes alimenticios hacen que tengamos algún tipo de patología digestiva, ¿no es verdad? Por tanto, entonces es considerable, o sea, esto de la edad, porque hay patologías propias de una edad determinada. Y cuando uno es adulto, un adulto ya mayor, entonces ahí empiezan las enfermedades degenerativas, o sea, encontramos pacientes que tienen ya procesos tumorales, una serie de enfermedades, las arteriosclerosis del adulto, síndromes hipertensivos, todas esas cosas ya empiezan a aparecer en la edad adulta. Por tanto, entonces, la edad que vamos a consignar en el paciente es un elemento importante para valorar el paciente en cuanto respecta a la patología como frecuencia, o sea, como que existen enfermedades más frecuentes en un determinado grupo etario. ¿Qué otro elemento consideramos en el paciente? La procedencia del paciente. ¿Qué importante va a ser la procedencia? Es importante porque en algunas regiones, vamos a hablar primero de lo que ocurre en nuestro entorno, ¿no es verdad?
Algunas regiones de nuestro entorno a Bolivia, por ejemplo, son más frecuentes algún tipo de patología en especial. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos, países que nos circundan. Argentina, por ejemplo, y el Brasil tienen mayor cantidad de pacientes que se consume mucha carne ovina, o sea, las famosas parrilladas, los asados. Entonces, esos pacientes tienen tendencia a desarrollar con mayor frecuencia lo que conocemos con el nombre de cáncer de colon. Entonces, esos pacientes tienen propensión. No así los chilenos. Los chilenos, por ejemplo, tienen ¿qué propensión? Porque comen mayor cantidad de pescados ahumados y todas esas cosas. Pescados, ¿cómo se llama? Curados, digamos, con salitre. Esos habitantes del que se llama de Chile son más propensos a desarrollar el cáncer gástrico en contraposición del cáncer de colon de estos otros dos países que nos circundan, como hemos dicho, ¿no es verdad? Y en nuestro país ocurre una situación similar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos al oriente, comen mayor cantidad de carne, ¿no es verdad? Tienen más tendencia a que llama tener cuadros de hipertensión, cuadros de que llama inclusive cáncer de colon, y en el occidente comen más ganado ovino, entonces más ovinos, y ustedes saben que el ganado ovino tiene mayor cantidad de colesterol, por tanto, son pacientes que desarrollan con mayor facilidad el tema de lo que es eh, los cálculos biliares de colesterol o los cálculos que aparecen y el cáncer, el cáncer biliar que es más frecuente en el occidente. Lo propio ocurre, como les decía, o sea, si vamos a otra parte del mundo, los japoneses y los chinos, por ejemplo, tienen mayor tendencia a desarrollar, como les decía, el cáncer gástrico por el tema de los ahumados, que tienen más o menos una misma calidad de alimentación que los chilenos, por tanto, entonces desarrollan ese tipo de cosas. Los españoles, ¿qué podemos decir? O sea, los españoles tienen una gran cantidad de que tienen su dieta, por ejemplo, se dice que la dieta de los italianos, españoles, griegos, portugueses es la mejor dieta del mundo, porque mucho se habla de la dieta mediterránea, ¿no es verdad? Por tanto, entonces, ellos desarrollan otro tipo de patología. Los españoles tienen mucha frecuencia porque son criadores de ganado equino, les gustan mucho los caballos, los mejores caballos creo que están en España, por tanto, tienen una gran frecuencia de lo que es el quiste hidratídico. Es pan de cada día en los hospitales la frecuencia que tiene el quiste hidratídico como tal, que es, ustedes saben que es una zoonosis producida por el Echinococcus granulosus, ¿no es verdad? Entonces, esa zoonosis es contagia accidentalmente en el hombre y produce el quiste hidratídico hepático o pulmonar, que en frecuencia es más frecuente el quiste hidratídico de tipo hepático. Lo propio ocurre en el que se llama en la Argentina, que también son amantes de los caballos, ¿no? ¿verdad? Entonces tienen mayor tendencia a hacer esta patología. En nuestro país, el quiste hidratídico, en contraposición de lo que decimos, o sea, se podría decir que en el oriente tendría que haber mayor cantidad de quiste hidratídico. No ocurre, pero eso, o sea, en el oriente no existe mucho quiste hidratídico como existe en el occidente, o sea, estamos hablando de La Paz, Oruro y Potosí, donde hay mayor cantidad de quiste hidratídico que es transmitido por el ganado ovino. Entonces, nosotros aquí en Sucre atendemos muchos pacientes que vienen de esos lugares con quiste hidratídico de tipo hepático. Como ven, entonces, la procedencia resulta ser un factor importante para orientarnos a las distintas patologías que nosotros vamos a considerar dentro de lo que es la cirugía en general. Otro factor importante resulta ser el estado civil. ¿Por qué será importante el estado civil? A ver, señorita, a ver, vamos a ver quién está. Señorita Peñafiel Sánchez está en pantalla. A ver, vamos a ver qué dice. Bueno, yo creo que depende, así más que todo si la persona tiene pareja o no, para ver si tiene alguna ETS. ETS, o sea, enfermedad de transmisión sexual. Sí, Sí. es importante. ¿Por qué razón? Porque si tiene una pareja y que llama y se enferma con una enfermedad de transmisión sexual, a veces causa de divorcio, pues, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque la infidelidad, o sea, es causa de divorcio, y más aún si tiene una enfermedad venérea que, bueno, pues va a causar un revuelo en la pareja y puede causar divorcio. ¿Qué haría usted? O sea, ¿cómo enfocaría con el paciente? Bueno, el tratamiento tiene que ser conjunto más que todo. Bueno, ¿Cómo a- enfrenta? Yo les digo cómo enfrenta, o sea, sí, es evidente, tiene que ser en conjunto a la pareja,
Pero a ver, usted, pareja, o sea, su pareja varón está con una enfermedad venérea. Entonces el médico le va a avisar a usted que tiene enfermedad venérea y que tiene que hacer tratamiento conjunto. Usted lo va a dejar, no lo va a mandar al diablo, ¿no es verdad o no? ¿O Sí, no? obviamente, doctor. Pues, ¿cómo enfrenta usted como médico? ¿Qué hace con, con el paciente que viene a consultarle con una enfermedad venérea y tiene que comunicar que el tratamiento es en pareja y tiene que avisarle a la esposa? Eh, Conflictuada, ¿no es verdad? Conflictuada porque la verdad es que si usted empieza a hablar así, o sea, lo que usted me decía, ¿sabes? Lo va a dejar, ¿no es verdad? Entonces es conflicto, es una causal de divorcio. Es difícil enfocar o enfrentar una situación de esa naturaleza. Por eso es importante conocer el estado civil del paciente o de la paciente para enfocar. No solamente en el varón, sino puede ocurrir también en la mujer. En la mujer puede ocurrir, por ejemplo, hay una patología que es importante conocer, que es por ejemplo, el HPV, que no tiene sintomatología en el varón, pero sí en la mujer. Y además puede provocar, ¿qué cosa? Lo que es el cáncer de cuello uterino, ¿no es verdad? Y el tratamiento tiene que ser también en conjunto. Y usted se enfoca de esa forma, no le va a creer. Pues, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacer conjunto? ¿Yo acaso estoy enfermo? No estoy enfermo. Entonces, es importante que el médico sea pues como un confesor. A veces debemos dorar la píldora de tal forma que debemos hacer tragar la píldora cuadrada pues a la pareja, ¿no es verdad? Debemos dorar de alguna forma, o sea, enfocar, es decir, que, bueno, tiene una patología, que es un contagio indirecto, cualquier situación que no vaya a dañar, o sea, la relación de pareja, ¿no es verdad? Por eso es que el médico debe ser un confesor, pero un confesor sagaz, porque los consejos que van a salir de su confesionario, que es el consultorio, va a ser importante porque no se puede destruir así nomás una pareja, ¿no es verdad? O sea, debemos ser un poco considerados, un poco mesurados. Y bueno, pues, o sea, eso es lo importante en el médico. Por eso yo les digo siempre, el médico es pues la profesión de lujo, ¿no es verdad? Es la profesión primera. Y ahora con esta pandemia, como les he dicho anteriormente, se ha demostrado que el médico nomás es primero, pues antes que los abogados, que cualquier otro tipo de profesión. Como ven, importante el estado civil. ¿Qué otro elemento debemos analizar respecto a lo que es la historia clínica en la anamnesis? Debemos analizar la raza. La raza. No debemos ser racistas, pero, o sea, eso yo nunca he sido racista, o sea, ni lo voy a hacer tampoco, porque considero que Dios nos ha creado de distintas razas y Dios nos ha creado de distinta forma, ¿no es verdad? Pero hay algunas patologías que son propias de una raza determinada. Las enfermedades, por ejemplo, como les decía, los amarillos, que son los japoneses y los chinos, tienen mayor tendencia a desarrollar cáncer gástrico. Por eso es que, pero ellos tienen una gran ventaja sobre nosotros, que hacen mucho medicina preventiva. Nosotros no, porque nosotros vamos, como les decía cuando hablábamos del dolor, solamente cuando nos duele asistimos al médico. Mientras que ellos tienen un sistema de salubridad donde todos los años, a principio de año, tienen que asistir a sus controles respectivos para hacer la detección, sobre todo, del cáncer gástrico, gastrointestinal. Se someten a los estudios correspondientes para detectar precozmente el cáncer. Por eso la incidencia de cáncer en Japón y en la China, si bien es cierto, es alto, pero la detección del mismo es en forma precoz, entonces el tratamiento es mucho más beneficioso para ellos, o sea, no tienen esos tumores con los que nosotros nos enfrentamos, porque nosotros vamos en última instancia, cuando estamos en un grado ya avanzado de cáncer, donde ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿no es verdad? Por tanto, entonces, racialmente es importante conocer. La raza negra, por ejemplo, tiene algunas enfermedades degenerativas de la sangre, por ejemplo, tienen problemas con la sangre, tienen problemas con los problemas en patología de tipo esplénica, hepática, y los anglosajones tienen problemas intestinales porque son razas antiguas donde aparecen las enfermedades autoinmunes. Ahí empezamos a hablar de la enfermedad de Crohn, empezamos a hablar de la enfermedad de Hirschsprung,
Entonces, son enfermedades propias de las razas viejas, o sea, la raza europea en general son razas viejas, ¿no es verdad? Entonces, aparecen ese tipo de patologías. En nuestro medio, o sea, tenemos mucho, racialmente, somos la raza de bronce, ¿no es verdad? Raza de bronce, ¿no? O sea, no hay ninguno que, por eso yo me río cuando dicen los blanquitos, nos dicen los caras, los indígenas, son tonterías, somos una raza única, somos la raza de bronce, ¿no es verdad? Entonces, aparece, o sea, nuestra alimentación es diferente y nosotros tenemos mayor tendencia a algunas patologías benignas producidas por algún parásito, por ejemplo, el dolicomegacolon, que es producido por lo que es endémico en nuestro país, que es la enfermedad de Chagas. Entonces, es importante conocer la raza del paciente para enfocar algunas patologías que a veces nos llevan a tener diferentes criterios respecto a los tratamientos. Y por último, vamos a tocar un tema que a mí por lo menos me causa un poco de resquemor, cuál es el tema de la religión. Es un tema, o sea, de controversia el tema de la religión. Yo les voy a decir, yo soy católico, apostólico y chuquisaqueño, no soy romano, ¿no es verdad? Soy católico, apostólico y chuquisaqueño, no soy romano. Y su creencia además, ¿no? Por tanto, entonces yo profeso esa religión. Respeto las demás religiones, pero no comulgo con algunas cosas que dicen algunas religiones. Y yo he tenido problemas con algunos alumnos, hace 2 años atrás he tenido problemas con algunos alumnos que me vinieron, dos alumnas me vinieron a pedir de que no iban a dar su examen porque el examen resultaba ser siendo sábado. Pero les digo, ustedes están estudiando medicina. Sí, pero los sábados nosotros no hacemos nada, no levantamos ni un dedo del pie. Eran de los santos de los últimos días, no sé qué religión. Yo les digo, pues entonces, ¿para qué están estudiando medicina? Ustedes no pueden dejar morir a un paciente porque sea sábado. ¿Cómo van a atender un paciente en sábado si dicen que no pueden hacer nada, no pueden trabajar sábado? No, les digo, yo no acepto. Deberían cambiarse de carrera porque medicina es todos los días, no es el sábado, no vamos a descansar, nosotros no descansamos. Y les negué el examen. Aparecieron con su pastor. Su pastor vino que no sé qué, que no sé cuánto, y yo les dije, al pastor le dije lo mismo que les había dicho a ellos. Ellos están estudiando medicina. Quéjense donde quieran. Me habló el decano, me habló el director de carrera, les dije que eso no es correcto, porque no es un justificativo el hecho de que sean de una religión que no den examen. Otra chica que se pidió permiso a la dirección de carrera, le concedieron, se fue a que llamó un congreso de su religión. Cuando volvió me dijo, voy a dar examen porque no. Yo le dije que no. Y no acepté. Entonces, nos conflictúan ese tipo de situaciones. Y sobre todo, miren, yo a los que los respeto plenamente, pero no comulgo, por ejemplo, con los testigos de Jehová. En mi familia, por ejemplo, yo soy divorciado hace más de 23 años. Los hermanos de mi ex esposa, los 2 hermanos mayores, son testigos de Jehová. Y hemos tenido pues unas discusiones de esas acaloradas, de entripados acerca de la Biblia y demás cosas, ¿no? Yo he aprendido, yo tengo la virtud de haber estudiado la Biblia porque me eduqué en un colegio católico, ¿no es verdad? Entonces, 12 años de mi vida estaba metido con los curas, entonces sabía nomás y sé nomás la Biblia. Entonces, una cosa muy importante, o sea, ellos dicen que el alma, el espíritu están en la sangre. Entonces yo me pongo a pensar, entonces cada que una mujer tiene su periodo menstrual, se va a salir toda su almita, se debe volar, pues no es verdad, o sea, se debe ir porque está perdiendo sangre, ¿no ve? O cuando me hago una herida y me desangro, entonces parte de mi alma se debe ir. Supongo que es así, ¿no? Eso he llegado a entender. Por eso es que no permiten que se produzca una transfusión, porque se estaría entrando el alma de otra persona a nosotros, seguramente, no entiendo, ¿no es verdad? Pero nosotros somos médicos y muchas veces tenemos que hacer situaciones de salvataje. Necesitamos realizar, ¿qué cosa? Transfusión de sangre, ¿no es verdad? Porque a partir de ahí vamos a salvar una vida. Y creo que la intención de toda religión es salvar la vida, pues Dios no ha dicho pues que los dejemos morir, ¿no es verdad? Más bien es Dios nos ayuda a vivir, Dios nos ayuda
permitirnos utilizar todos los medios posibles para poder salvar una vida, ¿no es verdad? Por tanto, entonces, a veces debemos decir mentiras piadosas. Mentiras piadosas, no avisar y hacer el procedimiento que corresponda para que tengamos, o sea, beneficio en cuanto respecta al tratamiento que debemos realizar en cuanto se refiere a la salud de los pacientes. Bien, pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta. Doctor, buenas tardes. ¿Y el sexo del paciente también preguntaríamos? Creo que no lo hemos mencionado. Ah, el sexo, nos hemos olvidado, creo, ¿no? La parte del sexo. Sí, es importante. Es importante porque hay algunas patologías que tienen mayor incidencia en el sexo masculino o a veces en el sexo femenino. Por ejemplo, las hernias, vamos a poner como ejemplo. En el sexo masculino es más frecuente la hernia inguinal y en el sexo femenino la hernia umbilical. ¿Por qué razón? Porque el tema de la anatomía, ¿no es verdad? La anatomía del conducto inguinal es diferente a la anatomía del conducto inguinal en la mujer, porque en el hombre tenemos elementos importantes como es el cordón espermático y en la mujer solamente existe el ligamento redondo. Y en la parte umbilical es por la distensión abdominal que se produce en la mujer cuando se produce el acto fisiológico del embarazo, ¿no es verdad? Entonces debemos considerar esa situación. Es importante el sexo respecto a las patologías que nosotros vayamos a investigar. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Sí, también. Ocupación también, no son detalles pequeños, pero que a veces cobran importancia. La ocupación también, hay enfermedades propias de algún tipo de ocupación. Por ejemplo, los choferes tienen mayor tendencia a desarrollar hemorroides, como los sastres también, ¿no es verdad? Todo el tiempo están sentados y hacen estasia venosa a nivel de lo que es el orificio, la región ano-orificial, entonces pueden desarrollar una patología determinada. Los ejecutivos, los médicos, los abogados, ¿no? Somos objeto más ¿qué se llama? De problemas de tipo estrés y podemos desarrollar lo que es las úlceras en general. Bueno, no hay más preguntas, ¿no? Nos vemos entonces el día lunes a las 11 con ustedes, ¿no? Sí, doctor. Ya. Buenas tardes, jóvenes. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctor. Hasta luego, doctor.